No temas. Eso es lo primero que quiero decirte hoy, antes de que sigas cargando lo que llevas, antes de que la mente vuelva a los mismos pensamientos de siempre, antes de que el miedo tome el control de este día como lo tomó ayer. No temas, no porque la situación haya desaparecido, no porque el problema ya tenga solución visible, sino porque yo me encargo. Yo me encargo de lo que tú no puedes manejar solo. Yo me encargo de lo que lleva demasiado tiempo sin resolverse. Yo me encargo de lo que quitó el sueño, de lo que apretó el pecho, de lo que llenó la mente de escenarios que todavía no ocurrieron. Yo me encargo, no como frase vacía, como la declaración del único que tiene el poder de respaldarla completamente. Y hoy este mensaje llegó a ti para que lo recibas. No en teoría, en el corazón, en ese lugar profundo donde el miedo lleva tiempo instalado. Porque Dios no te dice no temas desde la distancia, te lo dice desde adentro del mismo lugar donde el miedo vive. Desde la presencia que nunca se fue, aunque a veces no la hayas sentido. Desde el amor que no cambia, aunque las circunstancias cambien. No temas, yo me encargo. Como dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no algunas veces, no cuando lo merezcas, no cuando la fe sea perfecta. Siempre. Escribe en los comentarios esta declaración antes de seguir. No temo, Dios se encarga. Escríbela, aunque todavía sientas el miedo, porque la declaración no espera a que el miedo desaparezca para existir. La declaración va por delante, y el miedo cede cuando la fe habla primero. Hay algo que Dios sabe sobre ti, que quizás tú no has podido decir en voz alta. Que hay un punto en la espera donde el corazón empieza a perder la esperanza. No de golpe, poco a poco, sin que nadie lo note desde afuera, sin que tú mismo lo notes claramente. Pero hay un día donde te levantas y algo es diferente, donde la fe que antes era instintiva, ahora requiere esfuerzo, donde creer que algo va a cambiar se siente más difícil que aceptar que quizás no cambie, donde el miedo dejó de ser visitante y empezó a parecer un residente permanente. Y ese punto no es falla, no es debilidad espiritual, no es señal de que Dios está lejos. Es señal de que llevas demasiado tiempo cargando algo que no fue diseñado para que lo cargaras solo. Porque el peso que sientes no es el peso de una persona que no tiene fe, no es señal de que algo está mal en tu vida espiritual, no es evidencia de que Dios está decepcionado de ti. Es el peso de una persona que lleva tiempo creyendo en silencio, sin aplausos, sin que las respuestas lleguen al ritmo que el corazón necesitaba. Y eso agota de una manera que el descanso físico no repara. Porque es el alma la que está cansada, no solo el cuerpo. Y a esa alma cansada, a esa que lleva tiempo aguantando más de lo que parece desde afuera, Dios le dice hoy algo muy específico. No te pide que aguantes más, no te pide que fabrique más fe de la que tienes. Te dice, no temas, yo me encargo de esto. Y hay algo que quiero que entiendas sobre ese encargarse. No es pasivo, no es una promesa que queda flotando mientras tú esperas. Es activo, es movimiento en lo que tú no puedes ver. Es trabajo en dimensiones que tus ojos no alcanzan. Es preparación de lo que viene antes de que lo que viene llegue. Dios se encarga no cuando ya no hay solución, se encarga desde antes de que el problema exista. Y lo que parece silencio desde tu perspectiva, muchas veces es el sonido de Dios moviéndose en lo invisible, preparando, alineando, trabajando en los corazones que necesitan cambiar, en las circunstancias que necesitan ordenarse, en los tiempos que necesitan llegar. Todo eso ya está en proceso. Ahora mismo, mientras lees esto, no temas, Dios se encarga. Y hay algo más que necesito decirte sobre el miedo. Porque el miedo no siempre llega como pánico visible. A veces llega como pensamiento razonable, como análisis que suena sensato, como lógica que dice, mira los datos, mira el historial, mira cuánto tiempo ha pasado. Esa voz que argumenta con cifras, que recuerda los intentos anteriores, que señala los patrones, que concluye que esta vez tampoco hay razón para esperar algo diferente. Esa voz parece tuya, parece tu propio razonamiento, pero no siempre lo es.
Hay una voz que se especializa en usar la lógica del pasado para paralizar el futuro, que toma lo que realmente ocurrió y lo convierte en argumento para que no confíes en lo que puede ocurrir, que mezcla verdad con mentira para que el resultado sea más convincente. Y si no aprendes a reconocerla, esa voz puede convertirse en la que gobierna cada decisión que tomas, la que te impide dar el siguiente paso, la que te convence de que soltar es perder, la que dice que la fe en este caso específico ya no tiene fundamento. Y quiero que sepas cómo distinguirla. La voz que acusa y paraliza no viene de mí. La mía no condena, la mía no aplasta, la mía no construye jaulas con el historial, la mía desafía hacia adelante. No, mira todo lo que no funcionó. No, ya es demasiado tarde para esto. Sino, no temas, yo me encargo. Y cuando esa otra voz llegue, cuando el análisis paralizante empiece, tu respuesta ya la tienes. No temas, Dios se encarga. Como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cautivo y entregado a quien tiene autoridad sobre cada pensamiento que intente ocupar el lugar que no le pertenece. Y hay algo más sobre ese miedo que necesita ser nombrado, porque no todo el miedo se ve igual. Hay miedos que se identifican fácilmente. El miedo al diagnóstico médico que no quieres escuchar, el miedo a que esa relación no se restaure, el miedo a que la situación económica llegue a un punto sin retorno, el miedo a que los hijos tomen un camino que no tiene buena salida. Esos miedos tienen nombre, tienen cara, se pueden nombrar en una oración. Pero hay otro tipo de miedo que es más difícil de identificar. El miedo que no tiene nombre exacto, la angustia de fondo que está ahí, aunque aparentemente todo esté bien. La tensión que no desaparece, aunque resolvieras el problema de ayer. El peso que sientes cuando te despiertas por la mañana y no hay una razón específica para sentirlo. Ese miedo sin nombre a veces es el más pesado de todos, porque no sabes dónde atacarlo. No sabes cómo pedirle ayuda a alguien cuando ni tú mismo puedes describir bien lo que sientes, y entonces lo cargas solo, en silencio, sin que nadie sepa exactamente cuánto pesa. No sabes a qué orar exactamente. No sabes cómo explicarle a alguien lo que sientes. Y a ese miedo también le habla Dios hoy. No necesitas tener el miedo perfectamente definido para entregárselo. Puedes llegar y decir, Señor, hay algo en mí que no descansa. No sé cómo llamarlo exactamente, pero tú lo conoces. Y con eso es suficiente, porque Dios no necesita que organices lo que sientes antes de recibirlo. Lo recibe tal como viene, lo conoce mejor de lo que tú mismo lo conoces, y se encarga de eso también, de lo que no tiene nombre, de lo que no sabes cómo describir, de la angustia sin forma específica que lleva tiempo viviendo en el fondo. No temas, Dios se encarga. Hay algo que Dios hace que pocas veces se menciona cuando se habla de su cuidado. Algo que muestra cuánto conoce tu historia, cuánto piensa en los detalles, cuánto se involucra en lo concreto de tu vida. Dios usa personas, no solo circunstancias, no solo señales que aparecen de la nada. Personas, gente de carne y hueso que aparece en tu camino con exactamente lo que necesitas. Alguien que dice la palabra correcta en el momento exacto. Alguien que llega cuando menos lo esperas y que trae algo que cambia el rumbo de lo que estás viviendo. Alguien que estuvo en el momento oscuro y cuya presencia sostuvo lo que sin esa presencia se habría derrumbado. Jesús mismo usó personas, usó pescadores sin estudios formales para cambiar el mundo. Usó una mujer en un pozo para llevar el mensaje a toda una ciudad. Usó a un ciego que había sido sanado para que diera testimonio donde los expertos religiosos no podían. Y sigue haciéndolo hoy, porque si alguien te compartió este mensaje, si llegó a ti a través de alguien que pensó en ti y dijo esto, necesitas escucharlo. Eso no fue accidente. Fue Dios usando a esa persona, orquestando un encuentro que parecía casual, pero que tenía tu nombre. Y si llegaste aquí por tu cuenta, sin que nadie te lo enviara, sin que una persona específica te lo compartiera, eso tampoco fue accidente. Algo te trajo, un impulso, un momento de quietud donde algo dijo, escucha esto, una búsqueda que sin saber exactamente qué buscabas, te llevó exactamente aquí. Dios mueve personas, mueve circunstancias, mueve conexiones que parecen espontáneas, pero que llevan la firma de quien las diseñó. Y lo que necesitas hoy, la persona correcta,
la palabra correcta, la oportunidad correcta, Dios ya la está moviendo hacia ti. No en el tiempo que tú calculas, en el tiempo perfecto, que siempre resulta ser exactamente cuando hace falta. No temas, Dios se encarga y usa lo que necesita para hacerlo. Ahora quiero llevarte a un momento que puede ser exactamente el espejo de lo que estás viviendo, no como dato histórico, como la experiencia real de un padre que lo perdió todo en el peor momento. Se llamaba Jairo, era líder en la sinagoga, hombre conocido, hombre de posición, y ese día empujó entre la multitud para llegar a Jesús. No fue por orgullo, fue por desesperación. Su hija estaba muriendo, y cuando llegó a los pies de Jesús, hizo lo único que le quedaba. Cayó y suplicó. Lucas, capítulo 8, versículo 41 dice: Y aquí vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Un hombre de posición postrado, porque hay momentos donde el cargo no ayuda, donde la reputación no alcanza, donde lo único que queda es caer y pedir. Has llegado al punto donde ya no importa cómo se ve, donde la dignidad pasó a segundo plano, donde lo único que importa es que alguien con más poder que tú intervenga. Jairo estaba ahí, y Jesús fue con él. Empezaron a caminar hacia la casa, y entonces llegó lo peor. En el camino, alguien de la casa de Jairo apareció con un mensaje. Marcos capítulo 5 versículo 35 dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Esas palabras son las que el enemigo usa, no solo con Jairo, contigo también. Ya murió, ya es demasiado tarde, ya no hay razón para seguir creyendo. ¿Para qué sigues orando si ya pasó lo que temías? ¿Para qué sigues esperando si la situación ya llegó al punto sin retorno? Esas palabras llegan en el peor momento, cuando el corazón ya está frágil, cuando la esperanza ya está delgada, y llegan con la lógica de quien parece estar describiendo la realidad. Pero hay algo que Jesús hizo en ese momento que lo cambia todo. No ignoró el mensaje, lo escuchó, y luego se volvió a Jairo. Marcos capítulo 5 versículo 36 dice: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, solamente cree. No temas, solamente cree. No te explicó el plan, no le dio una lista de pasos. No temas, solamente cree. Esas 4 palabras fueron suficientes para que Jairo siguiera caminando, para que no se quedara paralizado en el mensaje que acababa de escuchar, para que llegara a su casa con Jesús. Y lo que ocurrió en esa casa, lo que Jesús hizo cuando entró al cuarto donde estaba la niña, lo que pasó después de que sacó a las voces que se burlaban, no se olvidó en 2000 años. No se olvidó porque no tiene explicación humana, porque lo que ocurrió en ese cuarto no tenía precedente en la experiencia de nadie que estaba ahí. Y lo que se oyó en esa casa esa tarde fue exactamente lo que ninguno de los que lloraban afuera esperaba escuchar. El llanto que antes salía desde adentro fue reemplazado por algo diferente. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Lo que la lógica había declarado imposible, obedeció la voz de quien tiene autoridad, sobre todo. Y lo que eso significa para ti hoy es esto: lo que el mundo ya declaró terminado en tu vida, todavía puede recibir una palabra de Jesús. Lo que la situación ya anunció como sin salida, todavía está bajo la autoridad del que puede decir: levántate. No temas, Dios se encarga, aunque el mensaje del camino diga que ya es tarde, aunque la voz de la lógica diga que ya no vale la pena. No temas. Escribe en los comentarios: Señor, aunque todo diga que es tarde, confío en que tú puedes. Escríbela como Jairo siguió caminando, sin tener la respuesta todavía, pero siguiendo al único que la tiene. Y hay algo en la historia de Jairo que no quiero que pases por alto. Cuando Jesús llegó a la casa, había gente llorando y lamentándose, y dijo algo que la multitud encontró ridículo. Dijo: la niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de él. Marcos capítulo 5 versículo 40 dice: y se burlaban de él. Se burlaban los que habían visto la situación con sus propios ojos, los que conocían la realidad física de lo que había ocurrido.
se burlaban de quien decía que había otra posibilidad. Y Jesús los hizo salir. No discutió con ellos, no los convenció, los sacó del cuarto, porque hay momentos donde la fe no puede operar rodeada de voces que se burlan, donde la obra de Dios requiere que ciertas voces salgan del cuarto, donde el espacio que ocupaba la duda necesita ser liberado para que la fe opere sin interferencia. Y eso también aplica a tu vida hoy. Hay voces que necesitan salir del cuarto donde Dios quiere obrar, voces que se burlan de tu fe, voces que presentan argumentos lógicos contra lo que Dios puede hacer, voces que hacen la obra de la duda con mucha más efectividad que el miedo abierto. Sácalas del cuarto, no con debate, no tratando de convencerlas, solo no las dejes tener la última palabra en lo que Dios prometió. Porque dentro de ese cuarto, con las voces de duda afuera, Jesús toma a tu hija de la mano y le habla, y lo que parecía muerto, obedece. Y antes de llegar al segundo ejemplo bíblico, quiero que notes algo de la historia de Jairo que muchas veces se pasa por alto. Cuando Jesús le dijo no temas, solamente cree, no le dio una garantía visible. No le dijo ya sané a tu hija desde aquí, no le mostró ninguna señal de que lo que pedía ya estaba resuelto. Solo dijo no temas, solamente cree, y Jairo siguió caminando, sin evidencia todavía, sin confirmación visible todavía, con las palabras del mensajero todavía resonando en sus oídos. Tu hija ha muerto, y aún así siguió caminando. Eso se llama fe activa, no la fe que espera ver el resultado antes de confiar, la que sigue caminando, aunque el mensaje del camino diga que ya es tarde. Y esa es exactamente la fe que Dios honra hoy en ti, no la perfecta, la que sigue moviéndose aunque duela, la que no se detiene aunque la lógica diga que ya no hay razón para seguir, la que llega al pie de Jesús y se postra, aunque no tenga garantías, la que sigue caminando aunque el camino traiga noticias que quiebran. Esa fe no necesita ser perfecta para mover a Dios, solo necesita ser real. Esa fe tiene un peso espiritual enorme, y Dios la ve y responde a ella. Pero quizás lo que más te pesa hoy no es una situación externa, quizás lo que más pesa es algo interno. La fe que sientes que ya no es lo que era, que se desgastó con los procesos largos, que llegó al punto donde confiar cuesta más que antes. La convicción que antes llegaba sola y que ahora requiere un esfuerzo que no siempre tienes. El corazón que quiere creer pero que llega con dudas mezcladas que no sabe cómo ordenar. Y para eso también hay un momento en la Biblia que fue diseñado exactamente para ti. Hay un padre, no Jairo esta vez, otro padre, con otro hijo, con una historia diferente pero con el mismo tipo de peso. Este hombre llevaba años viendo a su hijo convulsionar, años de ver sufrir a alguien que amaba y no poder hacer nada, años de buscar solución y no encontrarla. Ese día había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús, y no pudieron hacer nada. Llegó con el historial de un hombre que había intentado todo lo que sabía, con el cansancio de quien ya no sabe qué más hacer, con el tipo de agotamiento que ya no se cura con dormir, sino solo con recibir lo que solo Dios puede dar, con la fe mezclada con la duda que produce exactamente esa combinación de años sin respuesta. Y llegó a Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 22 dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, esas dos palabras dicen todo. No llegó con certeza, llegó con un condicional. Si puedes, como alguien que quiere creer pero que el historial de intentos fallidos dejó una hendidura en la fe. No llegó perfecto, no le dijo primero ordena tu fe, y luego volvemos a hablar. Respondió al si puedes. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, no al que cree perfectamente, no al que no tiene dudas, al que cree, con lo que tiene, con la fe mezclada con la duda, con el corazón honesto que no finge tener más de lo que tiene. Y entonces ese padre hizo algo que pocas veces se menciona pero que es uno de los actos de fe más poderosos de toda la Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dos frases que parecen contradictorias, una que afirma, una que admite, creo, pero también tengo incredulidad que necesita ayuda.
Esa es la oración más honesta que existe, la que no pretende tener más fe de la que hay, la que reconoce el límite y lo lleva a Dios en lugar de esconderlo. Y Jesús sanó al Hijo, no cuando la fe del Padre fue perfecta, cuando la fe del Padre fue honesta. Eso mismo es lo que Dios recibe de ti hoy, no la fe perfecta que crees que deberías tener. La fe que tienes, aunque esté mezclada con preguntas, aunque tenga más dudas de las que quisieras, aunque llegue diciendo creo pero ayuda lo que en mí todavía duda, esa fe es suficiente, siempre fue suficiente. No porque la duda no importe, sino porque Dios no trabaja solo con las personas que no tienen dudas. Trabaja con las que lo buscan, aunque las tengan. Trabaja con la honestidad del que llega con lo que hay. Y Dios se encarga con lo que hay, no con lo que debería haber, con lo que honestamente le traes. No espera a que tengas más. Trabaja con lo que honestamente le entregas. Escribe en los comentarios, creo Señor, ayuda mi incredulidad. Escríbela tal como estás, con la fe que tienes hoy, sin adornarla, sin fingir que es más grande de lo que se siente. Así, exactamente así, es suficiente. Y ahora quiero que entiendas algo sobre la manera en que Dios responde, porque a veces esperamos que la respuesta llegue de manera espectacular, que el cielo se abra, que la señal sea imposible de malinterpretar, que la solución llegue sin que ningún elemento humano esté involucrado. Y a veces así llega. Pero muchas otras veces, la respuesta de Dios llega a través de lo ordinario, a través de una conversación que no esperabas, de una persona que apareció en el momento que menos calculabas, de una puerta que se abrió desde un lugar que no estabas mirando, de una conexión que parece casual, pero que solo pudo haber ocurrido con alguien orquestándola. Cuando Jesús sanó al hijo de aquel padre, no lo hizo en privado, lo hizo frente a la gente. Usó el momento para que otros que estaban ahí vieran, para que ese padre que había llegado con fe mezclada con duda, pudiera ver con sus propios ojos, no solo escuchar con sus propios oídos. Dios usa lo concreto, lo visible, lo que puedes tocar y comprobar, para que la fe que antes era frágil se convierta en algo que ya nadie te puede quitar. Porque lo que escuchas sobre Dios puede fortalecer la fe, pero lo que experimentas personalmente pesa diferente a lo que te contaron. Y Dios sabe eso. Por eso no solo promete, actúa, y cuando actúa, lo hace de manera que quien lo necesita pueda verlo, no para espectáculo, para que la fe que llegó mezclada con duda salga transformada en certeza personal. Como dice el Salmo 34, versículo 8, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». Gustad, no solo creed, gustad, experimenta, comprueba, vive el encuentro que transforma la fe teórica en fe vivida. Eso es lo que Dios quiere para ti. No que solo leas sobre lo que hizo por otros, que vivas lo que hace por ti, y eso está en camino. Ya está en proceso, no temas. Dios se encarga. Hay algo más que quiero que recibas hoy, algo sobre lo que viene, sobre el otro lado de lo que estás atravesando. Dios no permite procesos sin propósito. Todo lo que atraviesas tiene una dirección, tiene un destino, tiene algo que produce en ti que ningún camino fácil podría haber producido. El padre que llegó con Si Puedes salió con algo que no llevaba cuando llegó, una experiencia personal del poder de Dios, una certeza que nadie le podía argumentar porque la había vivido, una historia que contar que tenía el peso de lo real. Eso mismo es lo que Dios está construyendo en ti. No solo la respuesta a la situación que atraviesas, la versión de ti que sale del otro lado de esa situación, más profunda, más firme, más capaz de estar con otros en sus peores momentos, porque ya estuviste en el tuyo. Y hay algo que ocurre cuando alguien que pasó por lo difícil habla. La gente lo siente diferente, no porque tenga más talento, sino porque tiene raíces. Las raíces que solo se forman cuando el terreno tiembla. Y las raíces que el terreno que tiembla produce, esas no las rompe el siguiente viento. Esas no ceden cuando llega la siguiente tormenta. Esas son exactamente el tipo de raíces que hacen la diferencia cuando todo lo demás falla. Eso eres tú ahora. Alguien con raíces, aunque todavía no las puedas ver, aunque el proceso todavía no haya terminado. Las raíces ya están ahí, formándose, profundizando, preparándote para lo que viene, como dice Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Paciencia, carácter probado. Esperanza, no es una cadena de sufrimiento, es una cadena de formación, y lo que estás viviendo no te deja igual, te deja con algo que no existía antes, con algo que el proceso produjo, con algo que nadie puede darte desde afuera porque solo se consigue desde adentro del proceso. No temas, Dios se encarga, y lo que estás construyendo en este proceso, aunque todavía no lo veas, ya tiene valor eterno. Y quiero hablarte de algo que ocurre cuando Dios se encarga. Porque a veces imaginamos que cuando Dios se encarga de algo, todo se resuelve de inmediato y sin dolor, que la respuesta llega rápido, visible, indudable. Y a veces así ocurre, pero otras veces Dios se encarga de una manera que requiere que tú sigas caminando, que sigas siendo fiel, que sigas haciendo lo que te corresponde hacer, mientras Él hace lo que solo Él puede hacer. Jairo siguió caminando hacia su casa. No se sentó en el camino a esperar que Jesús le diera un reporte de situación, y Jesús hizo lo que le correspondía a Él. El padre del niño convulsionado llegó con su hijo, lo trajo, hizo lo que podía hacer. Y Jesús hizo lo que el Padre no podía. Esa es la división correcta. Tú haces lo que te corresponde, con fidelidad, con la fe que tienes, sin esperar a tener más antes de moverte. Y Dios hace lo que solo Él puede, lo que está fuera de tu alcance, lo que ningún esfuerzo humano puede producir. Y en esa combinación, en esa colaboración donde tú traes lo que tienes y Él trae lo que tú no tienes, lo imposible se vuelve posible, no porque tú lo fabricaste, sino porque Él lo hizo con lo que tú le trajiste. No temas, Dios se encarga. De la parte que te corresponde a ti, Él te da la fuerza para hacerla. De la parte que solo le corresponde a Él, la toma. Y entre las dos, lo que parecía sin salida, encuentra una. Antes de cerrar este mensaje, quiero que hagas algo muy concreto. No mañana, ahora. Piensa en lo que más te pesa en este momento, lo que más espacio ocupa en la mente cuando el silencio llega, lo que regresa cada noche antes de dormir, lo que tiene nombre. Nómbralo en tu corazón, no en voz alta si no quieres, solo nómbralo, y luego haz una sola cosa con eso. Dáselo a Dios, no como gesto vacío, como una decisión real de decir, esto ya no lo cargo yo solo, está en tus manos, no porque haya desaparecido, sino porque tú puedes con ello y yo ya demostré que no puedo solo. Y desde ese momento de entrega honesta, observa lo que Dios empieza a hacer. No siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperas, pero siempre, siempre actúa cuando el corazón suelta lo que no le correspondía cargar solo. Y lo que empieza a moverse cuando sueltas es exactamente lo que llevaba tiempo esperando ese espacio. Porque hay cosas que Dios tenía listas para ti, que no podían llegar mientras tú ocupabas el espacio con el esfuerzo de resolver lo que solo Él puede resolver. No porque Dios esté esperando tu perfección, sino porque hay una dinámica espiritual real, donde la mano que aprieta no puede recibir, y la mano que se abre puede recibir lo que Dios quería poner en ella desde hace tiempo. Porque Dios no puede entrar de lleno en lo que tú insistes en controlar completamente. Pero cuando sueltas, cuando dices aquí está, Señor, tómalo, la mano de Dios entra, y lo que esa mano toca cambia, siempre cambia. No siempre en el tiempo que calculas, pero siempre cambia. Como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no la parte urgente, no la que ya no aguantas, toda, el mismo cuidado de quien conoce cada detalle de lo que llevas, de quien sabe exactamente qué necesitas y cuándo, de quien no va a descuidar lo que le entregas, ni por un momento, ni en ninguna circunstancia, nunca. Escribe en los comentarios esta declaración antes de cerrar este video. Señor, lo suelto todo. Tú tienes cuidado de mí. Escríbela como el acto más importante de este día, como la decisión que cambia la manera en que cargas lo que llevas. Y comparte este mensaje con alguien que hoy también está cargando algo que no debería cargar solo. Con alguien que necesita escuchar que Dios puede con lo que ellos no pueden. Con alguien que hoy recibió un mensaje en el camino que dice que ya es tarde. Con alguien que lleva la fe mezclada con duda y que cree que eso lo descalifica. Que la situación que los aplasta está dentro de lo que Dios puede manejar. Que el momento que vivió Jairo, el de recibir la peor noticia en el peor momento, el de seguir caminando,
Aunque el mensaje diga que ya es tarde, ese momento también puede ser el suyo. Que la oración del Padre que dijo creo, ayuda a mi incredulidad, también puede ser la suya. Y que en ambos casos, en el de Jairo y en el de ese padre, Dios se encargó, no a medias, no con algunas áreas resueltas y otras sin tocar, no con limitaciones, completamente, desde la raíz, con el tipo de respuesta que nadie esperaba, con el tipo que hace que los que estaban afuera llorando, de repente no tengan más razón para llorar, con el tipo de resultado que nadie podía fabricar, con la manera que confirma que no fue suerte, que no fue coincidencia, que no fue el resultado de los esfuerzos acumulados, que fue Él, inequívocamente Él, porque eso es lo que Dios hace cuando se encarga. No resuelve el problema de la manera más lógica, lo resuelve de la manera que confirma que fue Él, que nadie más podría haber hecho eso, que la mano que tocó eso era una mano diferente a cualquier mano humana. Y ese tipo de respuesta, la que lleva la firma inconfundible de Dios, está en camino para ti. No temas, Dios se encarga. Esa es la verdad más real de este momento, más real que el miedo, más real que el cansancio, más real que lo que el mensajero del camino dijo, no mañana si todo sale bien, hoy ahora mismo. Mientras lees esto, de lo que llevas, de lo que temes, de lo que ya declaraste perdido, de lo que todavía no tiene solución visible, de todo. Él se encarga, y lo que Él toma en sus manos, nunca queda igual, siempre sale mejor. Porque las manos que lo tocan son las manos que crearon todo, y lo que esas manos tocan no puede quedar igual. Siempre. Amén.